Si tienes miedo, hazlo con miedo. Valientemente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Valientemente. Hoy, en este episodio, quiero presentaros a Ramón Nogueras. El título es La psicología no son mierdas. Y de alguna manera hoy para mí es especial porque es algo que me toca mucho la fibra, es algo que me toca de cerca. Yo soy psicóloga, él es psicólogo y creo que ambos tenemos una visión muy parecida de la psicología que hoy quiero que se le dé mucha voz, que se entienda que la psicología no son mierdas, diferenciar la psicología de otras cuestiones que se llaman también psicología quizá o que tienen otros nombres pero que en realidad no lo compartimos. Y luego también hablaremos de su libro, ¿Por qué creemos en mierdas?, en el que nos damos cuenta de cómo nos engañamos, hablaremos de los métodos a través de los cuales nos engañamos y presentaremos también su nuevo libro, que al menos yo estoy deseando conocer. Lo primero de todo, bienvenido Ramón y Hola, Teresa. gracias por tu tiempo, para mí es un honor tenerte aquí. Gracias por invitarme. Al revés, de verdad, gracias Ha a sido un ti. placer. Una suerte. Bueno, para quien no te conozca, que la verdad es que bueno, ya has estado en muchísimos podcasts y creo que tienes ya un nivel de conocimiento, pero para quien todavía no te conozca, por favor, preséntate. Pues me llamo Ramón Nogueras, soy psicólogo, saqué la carrera en Granada, en la universidad, acabé en el año 2001 y llevo trabajando desde entonces en consulta privada. He trabajado muchos años también como consultor de recursos humanos y formador en habilidades, trabajando en psicología de las organizaciones, como si dijéramos, que esto ya es algo que voy de un tiempo a esta parte haciendo bastante poco y desde hace unos cuantos años, algo más de 10, me dedico a la divulgación científica de la psicología y me dedico a la docencia universitaria. Estoy en un par de universidades trabajando, también dando asignaturas relacionadas con la psicología social y de las organizaciones. Y bueno, pues como tú dices, era hace 2 años, cuando justo 2 días antes de empezar el estado de alarma, salió al mercado el libro Porque creemos en mierdas. Y bueno, aunque estoy muy contento y muy orgulloso del libro, tampoco me hago líos de que parte de la buena recepción que ha tenido el libro y de la relevancia que ha podido tener dentro del nicho, que es la divulgación científica, pues tiene que ver con que salió en un momento en el que empezaron a aparecer pues, conspiranoicos de todo tipo, gente que creía cosas rarísimas sobre la COVID, etcétera. Si no, probablemente pues hubiera pasado más desapercibido. Y ahora, efectivamente, el 17 de marzo llega a las tiendas y creo que este es el primer podcast, programa, etcétera, donde lo anuncio. El 17 de marzo estará en la tienda del segundo, que es Por qué compramos la burra, que es un libro que es complementario del primero, porque si el primero era cómo generamos estas creencias irracionales, cómo a veces fabricamos estas creencias irracionales y por qué luego las defendemos y las mantenemos, este segundo tiene que ver con los mecanismos de la persuasión, cómo nos influimos y cómo nos convencemos de cosas. Y no hablo solo del engaño, hablo de la persuasión para el bien también. Y de hecho, creo que más ejemplos son de usos positivos de la persuasión, por ejemplo, persuadir a adolescentes que dejen de fumar, campañas de salud pública y de participación política, que negativo, aunque también, por supuesto, se Claro, habla de esa eso. connotación popular, ¿no?, de que la persuasión es algo negativo y en realidad no deja de ser pues una serie, podríamos decir, incluso de mecanismos, técnicas, llamémoslo X, que al final se pueden utilizar como tantas otras cosas para Bueno, el bien o para no es que se puedan, es que las usamos, pero muchas veces sin saber que las estamos usando. Es decir, tú aprendes a persuadir porque tú interactúas con gente igual que yo, y te persuaden y tú aprendes a utilizar ciertos argumentos, ciertas estrategias, y el tema está en reconocer deliberadamente por qué ciertas estrategias funcionan mejor que otras y cómo ciertas formas de presentar la información la pueden hacer más persuasiva. Y pues, de lo que se trata un poco es de entender que en parte también la persuasión funciona, y por eso el título del libro se quedó como está al final, porque nosotros muchas veces también queremos ser persuadidos. Eso de que compramos la burra viene también del hecho de que muchas veces la persuasión se aprovecha de que hay unas burras que queremos comprar. Exacto. Hay cosas que queremos que sean verdad y cosas que queremos creer. O sea que en ese sentido es una continuación del primero, solo que abordando lo que en el primero no llegamos a tocar y no nos metimos. Pues de verdad que habiendo leído el primero, que se lo recomiendo a todo el mundo y del que vamos a hablar ampliamente en este episodio, yo al menos estoy deseando tener el segundo. Así que bueno, lo compraremos y quizá el 17 de marzo me has dicho y obviamente pues más adelante me encantará que hablemos sobre él más en profundidad, igual que hoy lo vamos a hacer sobre el primero. Antes de eso, sí que me gustaría pues hacer honor al título del episodio, de La psicología no son mierdas, ¿no? Y
Y bueno, aquí Ramón planteo, y quizá mucha gente no sepa esto, porque quizá hasta puede ser sorprendente. De hecho, bueno, habrá personas de todo tipo, y me explico. La psicología, por desgracia, yo siempre digo que ha sido muy maltratada. Y parece que todo es psicología, de hecho todo es psicología, hay una carrera que hacemos de psicología y a partir de ahí ejercemos la psicología. ¿Qué pasa? Que hay muchas formas de aplicar la psicología para la gente que no le está escuchando. Y al final la televisión, incluso los propios psicólogos en la vida real, hemos fomentado una idea de la psicología equivocada, errónea, insustancial y que parece que no está basada en ciencia, que no está basada en evidencia. Me gustaría que explicaras qué es para ti la psicología y en específico la psicología basada en evidencia y por qué es importante que se sepa que no todos los psicólogos aplican esta corriente. A ver, un problema, cuando dices que la psicología está maltratada, que lo está, creo que hay que referirse también a un problema más de base, que es que es difícil, es un tema sobre el que he estado leyendo últimamente, ¿no? Definir la psicología y demás, cuando incluso el propio objeto de estudio de la ciencia, de la psicología, está en debate. Quiero decir, ojo, que esto no es que no pase en otras ciencias, que también hay discusiones sobre el objeto de estudio de otras ciencias por parte de los que las estudian. Pero bueno, entonces, claro, para empezar es que es difícil ponerse de acuerdo incluso en qué estudia exactamente la psicología, porque si tú quieres definir, por ejemplo, dice el comportamiento humano, bueno, pero el comportamiento humano, ¿cómo se define? Eso es un movidón y hay río de tinta corriendo sobre eso. Luego, además, creo que nosotros tenemos el problema adicional de que la psicología y las explicaciones del comportamiento humano son temas que tienen una carga política, moral, ética muy fuerte. Quiero decir, tú a cualquier persona a la que tú le expliques, por ejemplo, pues, cómo la luz impacta en la retina y golpea las células receptoras y se transforma en un impulso nervioso que va por el nervio óptico y tal, pues da igual si es de derecha, si es de izquierda, si es de más conservador o menos, le suda los cojones. Quiero decir, pues ya está, pues esto es lo que hay. El nervio óptico funciona así muy bien, ¿no? Pero cuando hablamos de por qué la gente hace las cosas que hace, tenemos un montón de ideología y tenemos un montón de ideas preconcebidas, algunas que vienen de la religión, como puede ser, por ejemplo, pues la idea de que el hombre es excepcional y por tanto su conducta no se puede explicar como se explica del resto de los animales. Ideas sobre si a priori la gente es buena o no es buena, sobre si hay libre albedrío o no lo hay, y todas estas cosas complican un huevo el estudio de la disciplina. Además, le añadimos a eso que en nuestra disciplina, como pasa con otras, que también pasa pues, con la economía, la política, con el fútbol, con el derecho, con un montón de cosas, todo el mundo asume tener un conocimiento mayor del que tiene. Ojo, y nosotros también los Es primeros. como que parece algo de opinión, ¿no? Es lo típico de que, ¿para qué vas al psicólogo si tienes amigos que te pueden dar consejos, ¿no? Es como ese que al final es más una cuestión de opinión, de consejo, de desahogarte, en el sentido de que todos podemos opinar sobre la conducta humana, ¿no? Claro, porque todos nos comportamos, todos tenemos experiencia en nuestra propia conducta y además, y esto es muy importante, todos fabricamos explicaciones sobre nuestra conducta. Nosotros nos contamos explicaciones de por qué he hecho esto, por qué tú has hecho lo otro, etcétera, y todos además pensamos que somos buenos psicólogos, que somos buenos leyendo a la gente. Luego la evidencia pues, dice muchas veces otra cosa, ¿no? Pero hay un par de fenómenos ahí. Uno de ellos es el que estudiaron Pronin y Guidovich, un artículo que me gusta muchísimo, que es la ilusión de introspección, que es la creencia de que cuando nosotros hacemos introspección realmente podemos acceder a los procesos por los cuales nosotros hemos llegado a concluir algo o a decidir un comportamiento, cuando no es cierto. Cuando nosotros accedemos a esos procesos, lo que lo estamos haciendo es fabricarlos. Lo que estamos haciendo es elaborar, improvisar una explicación literaria de por qué decidí yo esto, que es una cosa en la que se fundamentan pues, muchas de las corrientes con poca o ninguna evidencia, pues como el psicoanálisis, ¿no? En el tema de que al final no es ciencia, es literatura. Por otro lado, además, tenemos otro problema que es un fenómeno del que hablo en el nuevo libro, que se llama anclaje egocéntrico, que es básicamente que nosotros cuando valoramos el por qué los demás hacen cosas, tendemos a pensar que los demás tienen una información similar a la nuestra y además razonan de una forma similar a la nuestra. Entonces, pues no sé cuántas veces tú no has tenido una discusión con alguien diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo puedes haber hecho esto sabiendo cuantísimo me jode cuando en realidad estás asumiendo que la otra persona sabe eso y además lo razona y lo valora de la misma manera que tú? Exacto. Y ese fenómeno de anclaje egocéntrico, junto con otros como pues, el error fundamental de atribución, ¿no? El hecho de que nosotros siempre le asignamos a los demás unas motivaciones también en ese sentido diferentes de las nuestras, claro, porque se combinan, ¿no? Yo hago las cosas porque las circunstancias me empujan, el otro las hace pues, porque es un cabrón, es una mala persona, lo que sea. Claro, todo ese batiburrillo hace que nosotros consideramos que sabemos mucho sobre la conducta.
Y además que en nuestra cultura abundan todo tipo de explicaciones, ya te digo, religiosas, políticas. Sí, que al final Entonces, claro, ya de por sí es una ciencia compleja, ¿no? Pero bueno, los psicólogos al final sí que estudiamos lo que es la psicología y se supone que bueno, pues deberíamos de alguna manera, ¿no? Es como al final por un código ético y moral basarnos en protocolos, es como si de verdad pues la medicina, eso ¿no? dice el código deontológico. Luego, Claro, basarnos en protocolos que establezcan que realmente pues, son eficaces y son válidos. Pero bueno, tú y yo sabemos que no es así, ¿no? Entonces, la psicología, ¿cuál es para ti la psicología basada en la evidencia? ¿Qué la diferencia de otras ciencias? Y de alguna manera, Ramón, ya lo ligo y así pues haces el discurso completo de, vale, ¿cuál es para ti la psicología basada en la evidencia o las corrientes basadas más en evidencia? Y cómo encontrar una persona que ahora mismo nos esté escuchando que diga, pues vaya lío, ¿no? Porque si ya a veces parece que ir al psicólogo nos cuesta tomar el paso y encima me estás diciendo que a lo mejor voy a alguien y me vende la burra, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿cómo hago para reconocer un buen psicólogo? ¿Qué corrientes, qué disciplinas? ¿Cómo vale. puede alguien hacerlo? Aquí esto entiendo que es una pregunta que se limita a la clínica. Yo lo voy a ampliar un poco más porque también me gusta mucho siempre, aunque tú y yo trabajamos en consulta, salir un poco de la idea de que la psicología es la psicología sanitaria, clínica, la psicología de consulta. A ver, hay un problema que es definir lo que es ciencia y qué es pseudociencia, y eso es un problema que sigue vivo, pero mi definición personal y particular se aproxima mucho a una que leía el otro día Rubén Ardila, que lo entrevistaron los chicos de Engrama, que decía básicamente la psicología, para empezar, más que decir en qué se diferencia de otra ciencia, yo te diría que ciencia se parece, te diría que es una ciencia natural, porque el comportamiento humano es un fenómeno natural, no es sobrenatural, no es místico, salvo que creas que existe un alma, en cuyo caso, pues ahí ya entra una idea religiosa, y por tanto está gobernado por unas leyes naturales como las del comportamiento de otros animales. Luego podemos meternos a ver si tenemos leyes diferentes o si no, la evidencia, bueno, el corpus de pruebas que tenemos hasta ahora parece apuntar a que no. Las leyes que gobiernan nuestro comportamiento son las mismas que las de otras especies, pero vale. Entonces yo la asimilaría con la biología. Y en ese sentido, cuando hablamos de qué corriente o qué modelos son los que se apoyan en la metodología científica, pues hay muchísimos, porque por ejemplo, con la psicología cognitiva, a mi modo de ver, es completamente científica. La psicología cognitiva es científica, ¿por qué? Porque tiene una actitud científica de revisar sus conocimientos y de revisar sus conclusiones conforme van acumulando conocimiento, emplea las herramientas propias de la ciencia, o por lo menos las herramientas propias de la ciencia natural que es la psicología, porque además es que no hay una ciencia, hay ciencias con sus métodos, cada una según lo que están estudiando. No son los mismos métodos los de la física que los de la biología que los de la química. La psicología conductual, conductismo, donde yo me siento más cómodo, pues también es científica. Eso, ojo, esto no quiere decir, por supuesto, que no haya psicólogos conductuales, psicólogos cognitivos, etcétera, que hagan mala ciencia, porque la ciencia es una actividad humana y hay gente que lo hace mal, ¿vale? También podríamos hablar de escándalos de psicólogos porque se han inventado experimentos, se han inventado investigaciones, porque también los hay. En psicología social se hace investigación científica, aunque con unas dificultades mayores, quizá también en parte por los incentivos del contexto. La crisis de replicación esta famosa, la psicología social la ha pegado muy fuerte. De hecho, una cosa que yo hablaba hoy con una persona acerca del segundo libro es que este me ha costado mucho más que el primero incluso, porque en este tenía que revisar 3 veces cada puta referencia que ponía y hay un huevo. Solo para asegurarnos de que esas referencias replican y luego no me va a salir alguien diciéndome, pues este experimento no replica, no sé qué. Ya me daría coraje, ¿sabes? De hecho, en el libro hablo de experimentos clásicos como el de Milgram, el de Zimbardo, que han resultado no ser exactamente como los contaron y que había bastante trampeo, bastante manipulación y lo replican bien. O sea que la psicología social se hace ciencia, aunque hay que estar atento. Por supuesto, Sí. la psicología básica y experimental se hace ciencia en la psicología forense, se hace ciencia en la psicología deportiva. Para mí es más un tema de que tienes que ir caso por caso, o sea, persona por persona, equipo por equipo, científico por científico, viendo qué es lo Vale, que pero para ahora, una persona de lo que a yo te diría es pie. que donde más riesgo hay es en la clínica sanitaria, que es la cara visible de la psicología para mucha gente, es donde más Claro, humo, más mierda sale. ahí me refiero, ¿no? Es decir, vamos a ponernos en el lugar del oyente que dice, vale, Sí, quiero ir al psicólogo. En 3 claro. sencillos pasos o en 4 sencillos pasos, ¿cómo encuentro un psicólogo que yo sepa que va a respetar un protocolo de evidencia? Vale. Siempre se ponen los pasos mínimos que son que tiene que ser psicólogo, ¿vale? Que tiene que estar graduado en psicología y tiene que estar colegiado por el Colegio Oficial de Psicólogos. Esto es de cajón, pero claro, hay mucha gente que se anuncia como psicoterapeuta, que es una profesión que no existe. Quiero decir, no existe en el sentido de que no tiene definición legal. O sea, si tú dices que eres Exacto. psicoterapeuta,
eso no quiere decir que tú seas psicólogo ni que estés colegiado. Esos son los requisitos jurídicos, pero no son garantía de nada. Eso no son garantía de ciencia, claro, ni de basado. hay psicólogos colegiados, pero bueno, podemos decir que es un poco el mínimo, ¿no? Porque hay pues terapeutas de diversas corrientes, pues como la Gestalt, las constelaciones familiares, que no son psicólogos, pero lo hacen. Y si ya nos metemos con el coaching, ya pues ya por la ventana. Apaga y vámonos, sí. Vale. Pero suponiendo que la persona que vas a ver o que estás pensando en ver sea psicóloga y esté colegiada, etcétera, esté graduada en psicología, tenga la habilitación sanitaria o el máster o lo que pues una de las dos cosas, el siguiente paso es ver a qué corriente pertenece. Aquí, alguna fuente que yo suelo proponer mucho como un primer paso al menos es el listado de terapias avaladas por la evidencia de la APA, de la división 12 de la APA, que se puede localizar fácilmente en internet, lista de la APA de terapia basada en las evidencias. Entonces, pues ahí lo que hacen es que te ponen una clasificación según el problema de las terapias que han mostrado evidencia empírica con ese problema. Y esa lista pues se va actualizando conforme pues, va surgiendo nueva investigación. ¿Es perfecta? No, porque de los estudios de eficacia de las terapias y de cómo se mide la eficacia de las terapias, pues también podríamos hablar. También podría salir ahí un episodio guapo, porque el que una terapia tenga Sí, o parezca tener eficacia no quiere decir que los postulados de esa terapia sean ciertos. Y es un melón muy complicado y muy difícil medir esa eficacia. Pero al menos ya estamos pisando un terreno que ya deja fuera muchísimas de las pseudoterapias que te vas a encontrar. Que si hay un protocolo para la depresión, por ejemplo, que marca que el protocolo eficaz es tratamiento X, cognitivo-conductual o conductual o lo que sea, pues ya sabes que el psicólogo que tienes que buscar intenta que forme parte de esa corriente, que esté colegiado, pues ahí, que tenga que sea graduado, que sea sanitario o la habilitación sanitaria. Esto es importante y no vamos a entrar, pero es amplio. Y luego, por otro lado, pues mira para ver más o menos qué problema puedes que tengas tú, que tampoco te puedes autoevaluar, pero más o menos, mira a ver dentro de eso dónde entra y busca un psicólogo que generalmente, pues como has dicho antes, la terapia cognitiva. Y esto, digamos, esto es un pre, Teresa. O sea, esto es un pre. Esto sería un poco como la criba previa, porque muchas veces se puede hacer antes incluso de tener la primera cita. Pero cuando ya estás sentado frente a frente con la persona o frente a la pantalla, si es una sesión online, entonces ya hay que preguntar, y hay que preguntar mucho. Y esto es una cosa que además cuando a mí en consulta no me preguntan, les invito a hacer y a responder estas preguntas, que es, en primer lugar, tiene que haber una descripción de la metodología que se va a usar. O sea, cómo vas a evaluar, cómo vas a valorar, cómo vas a elegir las estrategias de intervención en el problema. ¿Qué estrategia de intervención vas a elegir y por qué? ¿Qué objetivos concretos vamos a tratar de abordar? Por supuesto, esto se acuerda con el consultante, en la gran mayoría de los casos, pero si la respuesta es, bueno, aquí se viene a descubrirse uno mismo, a autoconocerse o alguna apoyada de estas, ya vamos mal, o no, esto depende, vamos a ir viendo, tú de momento cuéntame, no, mira, tiene que haber un protocolo, tiene que haber un procedimiento y de alguna manera que te dé una fiabilidad de que la persona sabe por dónde va y que no va viendo a la marcha. Y que además, aunque evidentemente en el transcurso de un trabajo terapéutico pues puede haber imprevistos que lo alarguen o que lo acorten, o puede haber la posibilidad de que surjan nuevos problemas que abordar que a lo mejor en un principio no se habían hablado, pero tiene que haber efectivamente una cierta organización. Yo soy proponente del análisis funcional porque soy conductista, pero hay otros enfoques como la formulación de casos que también son válidos. Lo importante es que haya una estructura. Y además, esto es importante, ¿qué tipo de actividades se van a realizar? Pues si vas a trabajar con un problema de ansiedad, probablemente la exposición al estímulo que te genera ansiedad formará parte, de alguna manera, en algún momento, del tratamiento del problema. Si son técnicas cognitivas para la depresión o técnicas de solución de problemas. Hay una gran variedad de herramientas basadas en la entrenamiento en habilidades sociales, vamos a hacer activación conductual, correcto. X, es decir, vamos a claro, ese es el tema. Un psicólogo que trabaja incluso una explicación, ¿no, Ramón? Una explicación a tu problema sostenida en algo, es decir, que haya una hipótesis. Efectivamente, la devolución del análisis funcional o de la formulación del caso, como tú dices muy bien, esa es una gran forma de decirlo, la hipótesis de trabajo, decir, vale, pues yo creo que este problema se debe a esto y a esto otro y se mantiene por esto y esto otro, con lo cual pues vamos a probar con estas técnicas y estas pautas de forma que vamos a intentar conseguir pues una reducción o un aumento de estas conductas. Al final, en realidad, hay siempre un cierto espacio para la variabilidad porque, claro, cada persona tiene su propio contexto y tiene su situación, con lo cual los tratamientos muy protocolizados pues tampoco quizás sean deseables, ¿no? Y a veces tú lees los manuales de tratamiento. Sí, tiene que haber cierta adaptación también al caso y a la persona, obviamente. El año pasado estaba estudiando un máster en terapias contextuales y una de las
de la asignatura era un tratamiento, era la aproximación al tratamiento de la agorafobia con sistemas de realidad virtual, o sea, lo que es exposición. Una cosa muy chula, muy interesante. Sí. Pero una cosa que me sorprendía es que estaba súper protocolizado y eran protocolos de 12 sesiones. Y, hombre, está bien tener una orientación de más o menos qué vas a hacer en cada sesión y, por tanto, más o menos cuántas sesiones van a salir, pero eso también se tiene que comunicar al consultante, no decir, bueno, esto es así si no pasa nada, que siempre puede pasar. La idea que yo quiero transmitir a la gente que esté viendo, escuchando el podcast, Teresa, es que el psicólogo que trabaja basado en la evidencia es capaz de explicar claramente el modelo desde el cual se está moviendo y además dar una explicación anclada en la conducta del paciente y una explicación anclada en la conducta y en el contexto del paciente de qué le pasa y por qué le pasa sin necesidad de recurrir a cosas difíciles de evaluar, difíciles de medir, pues como puede pasar, por ejemplo, en las constelaciones familiares cuando te hablan de rollos de estos de la memoria de tus antepasados, inconscientes que nadie sabe Mira, muy bien ahí quiénes son, me encanta que etcétera. saques este tema porque aquí hay muchas cuestiones, ¿no? Y me gustaría hacer incluso nombramiento a terapias, igual que hemos nombrado, pues terapia cognitiva, terapia conductual, terapia cognitivo-conductual, determinadas corrientes, llamémoslo X, que hemos estado hablando. Vamos a nombrar también, me parece justo, de corrientes que en principio no tienen detrás evidencia para que también la gente las pueda reconocer. Entonces, de alguna manera has nombrado ya el psicoanálisis y luego además hay cuestiones aquí que hasta me gustaría sacar a la luz, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis ha defendido muchísimo el tema de que los recuerdos traumáticos se reprimen, ¿no? Entonces, si al final tú tienes un problema es porque tienes algo reprimido y el efecto del trauma, ¿no? Has tenido un trauma infantil y eso se reprime. Desde mi punto de vista, basado en lo que yo conozco, todo lo contrario, es decir, al final normalmente cuando tienes un trauma no se olvida normalmente y además al revés, en trastornos por estrés postraumático incluso aparece el recuerdo de una forma muy recurrente, pero ¿qué peligro tienen estas cosas? Porque al final es como hasta qué punto avalar ciertas cuestiones que no tienen ningún respaldo y que además se sabe que van incluso en otra dirección, pero tú llegas a convencer a alguien de que su problema es un recuerdo reprimido, que además me gustaría que explicaras cómo la memoria podemos crear recuerdos falsos y el peligro que esto tiene. El tema de la represión es uno de los puntos esenciales, de los conceptos esenciales en el psicoanálisis y en muchísimas de las terapias que han ido derivando del psicoanálisis, porque muchísimas de la pseudoterapia, de las terapias sin validez científica que van por ahí, derivan o se desvían o parten de asumir muchas de las cosas del psicoanálisis como ciertas, por ejemplo, pues la existencia de un inconsciente. Entonces, la idea de la represión es que ciertos pensamientos, ciertos recuerdos, en este caso, que la mente encuentra que son inaceptables porque son muy peligrosos, porque causan un gran sufrimiento, pues se empujan ahí y tú te olvidas convenientemente de ello. Efectivamente, como tú decías, esto es contrario a cómo suelen funcionar las personas que experimentan trauma. En primer lugar, vamos a partir de una nota positiva. La mayor parte de las personas que experimentan situaciones traumáticas se recuperan sin desarrollar secuelas a largo plazo. Hay una revisión que la doy mucho el coñazo con ella, pero es que de las cosas más bonitas y más esperanzadoras que he leído en psicología, que es un estudio borano, que muestra que aproximadamente el 85% de las personas que han experimentado traumas severos se recuperarán a lo largo del tiempo sin tener secuelas psicológicas a largo plazo. Eso es muy bueno. Eso no quiere decir, por supuesto, que no haya un porcentaje de personas que sí tendrán problemas y que, por supuesto, Que pues, necesiten hay que ayuda. atender. Estas personas que sí tienen un problema, entonces muchas veces el problema que van a tener es precisamente el contrario, que van a ser que los recuerdos de esa situación van a ser intrusivos, se van a meter constantemente en su conciencia, van a estar continuamente pensando en ello, recordando ello, reviviendo esto, que es lo que se suele definir como trastorno por estrés postraumático, ¿no? Por ejemplo, esos flashbacks, esas sensaciones de estar reviviendo Y que ciertas tienen un situaciones. protocolo que tiene mucha eficacia para ayudar a solventar dentro de... Efectivamente. Entonces, ya de entrada, el tema de la memoria reprimida es dudosa. Luego, si tú lees sobre memoria, pues se pueden dar en ocasiones situaciones en las que un recuerdo se olvide y luego se vuelva a recordar. Quiero decir, o sea, no es imposible que suceda algo, tú lo olvides y luego lo vuelvas a recordar. Pero normalmente el recuerdo, la formación del recuerdo y que se olvide o no, tiene mucho más que ver con claves contextuales que con que sea traumático o no traumático. Entonces, el problema con los recuerdos, además, reprimidos, estos recuerdos ocultos que florecen, es que generalmente, cuando se han investigado, lo que se ha encontrado, en primer lugar, por un lado, es una falta de evidencia forense de que esos sucesos habían sido verdad, pero es que por el otro lado, y esto es importante, muchas veces se encontraba con que esos recuerdos se inducían en el contexto terapéutico. Quiero decir esto, si tú eres un terapeuta y tú viene una persona a tu consulta y tiene un problema y tú le dices de entrada, todos los problemas son
causas de traumas sexuales en la infancia, porque tú crees en este modelo psicodinámico de desarrollo psicosexual que es completamente inválido, porque es que, para empezar, las etapas del desarrollo, según Freud y según cualquiera de sus discípulos, son imposibles. Los niños no experimentan la sexualidad como los adultos porque el desarrollo de la Que no se estructura, sostiene, ¿no? No se claro, sostiene. ni el perfil hormonal ni el desarrollo de las estructuras del sistema nervioso que están relacionadas con la conducta sexual están maduros todavía. Que sí, que es que los niños se tocan cuando son pequeños, por supuesto, y los niños pueden experimentar algunas sensaciones placenteras, pero que la sensación sea placentera no quiere decir que tenga un significado sexual, como dicen ellos. Y sí, a veces los niños se tocan y se estimulan, pero eso no es la sexualidad tal y como la concebía Freud. Notable además el hecho de que Freud, cuando habla de las etapas del desarrollo, la etapa anal y todo esto, eso nunca viene de un estudio en el que tú dices, Freud habla de fijación en la etapa anal porque ha cogido unos niños que eran retentivos, que le tenían problemas con la expulsión de la... con cagar, vaya, y todo esto, y los ha seguido durante toda su vida y ha constatado que si tiene dificultades cagando de chico, luego de grande eres no sé qué. No. Freud cogía a la persona que venía con un problema y le decía, eso es porque cagabas duro. Pero realmente tiene la misma evidencia que El Señor de los Anillos, por decirlo así. No, el Señor de los Anillos tiene mucha más porque al menos Tiene el Señor de los mucha Anillos más. es internamente consistente, quiero decir, al menos esos Al menos tienes tenía, que al menos meten en tenía... un jardín a lavarse la boca antes de hablar del Señor de los Anillos. He ido un poco a tocar fibra, lo he hecho a propósito porque Al menos es Tolkien un se preocupó enorme de que las fan. cosas tuvieran una mínima consistencia interna. Freud se inventaba los casos, Exacto. fabulaba y además todas las explicaciones ad hoc. Freud nunca estudió el caso del pequeño Hans, por ejemplo. Toda la paja mental que hizo Freud acerca del pequeño Hans vino de una conversación de 15 minutos con el crío y correspondencia con el padre. A la mayoría de los casos en los que Freud da una explicación compleja, Freud no ha visto al paciente y por supuesto no lo ha sido. O sea, no hay ningún estudio que diga los niños que hacen determinadas cosas con la caca a cierta edad. Luego, pero una prueba de lo importante que es la persuasión es que ha permeado la cultura popular hasta tal punto que el otro día un compañero en Twitter ponía una diapositiva que le han puesto en su máster de psicología forense, no voy a decir dónde, donde te enlazaban la fijación en distintas fases, fase oral, fase anal, fase genital, con diferentes delitos, que es un delirio, o sea, es un delirio. Entonces, cuando se habla de los recuerdos reprimidos, además, tiene la ventaja de que, como buena pseudociencia, es una moneda que tiene dos caras. Si el terapeuta te convence de que tú has experimentado, por ejemplo, traumas sexuales en tu infancia y tú acabas sugestionado por la autoridad que tiene ese terapeuta porque te está aludiendo una y otra vez a una situación que, claro, tú no recuerdas bien, pero en ese contexto dices, joder, si esta persona dice que esto tuvo que ser así, coño, pues tendrá que ser así. Y hay abundante evidencia. El experto es él, ¿no? Al final es él. Exacto, pero es que ahí tenemos los trabajos de gente como Elizabeth Loftus, que está muy demonizada porque, claro, evidentemente estos hallazgos también se pueden utilizar para intentar negar la experiencia de víctimas de verdaderos abusos sexuales. Ojo, es que claro, como todo descubrimiento, el que tú digas una persona puede fabular una situación de abuso, se puede utilizar por parte de gente sin escrúpulos para pretender que un abuso no ha ocurrido y que es cosa de la víctima, lógicamente no, pero en este caso, Elizabeth Loftus, en un contexto experimental, conseguía que la gente recordase cosas alucinantes, como accidentes de coche, hospitalizaciones, cosas que no les habían ocurrido, simplemente mediante instrucciones verbales. Esto es súper interesante, Ramón. Es que aquí, de verdad, para el que esté escuchando, fíjate lo que supone, que yo creo que esto se nos escapa un poco al conocimiento popular de que la memoria no es un archivo de Word que tú lo abres y está todo escrito, sino que de alguna manera tú... cada vez que abres ese Word está como nublado y tú puedes, u otra persona puede escribir cositas en él y que tú de alguna manera al leerlo lo imagines y creas que es verdad y por tanto creas cosas que no han pasado. Y eso es súper peligroso, porque además, bueno, me consta, ¿no?, que además en tu libro, y es algo que es conocido, el tema de los testigos en juicios, de cómo ha ido gente a la cárcel porque yo recordaba que fue él el que me violó, o yo recuerdo su cara. Pero no es solo eso. William Ofshe, un psicólogo social, demostró en un caso bastante sangrante, el caso de un hombre, ahora se me olvida el apellido, que sus hijas empezaron a ir a un terapeuta, de estos que tipo de orientación dinámica, de todo lo que te pasa a ti es por traumas sexuales, y el terapeuta acabó determinando que evidentemente los problemas de estas chicas fueran porque el padre, que hasta entonces había sido un padre ejemplar, y un padre con el que tenía una relación estupenda, un padre normal y corriente, pues había abusado de ellas. El caso es que las chicas le acusaron. Y este hombre, en esa situación, pues fue a pedir consejo a su pastor. Y entonces, me suena, es el caso de Ilgram. Claro, está en el libro. Puede ser el caso de Ilgram, ¿no? ¿Puede ser? Exacto, Ilgram es el apellido. Y entonces este tío va a su pastor y va al sheriff y los dos le dicen, tío, puede ser que es que lo hayas reprimido porque es vergonzoso, pero si reza, si hace un esfuerzo, si te esfuerzas, al cabo de X interrogatorio el tío empieza a fabricar recuerdos de
no solo ya de lo que sus hijas dicen que ha hecho, sino de cosas que sus hijas no dicen que han hecho, pero que ella se las inventa. El caso es que el psicólogo Henry Ofsher decidió poner a prueba si los recuerdos de este tío eran verdad, y para ello arregló una entrevista con este hombre en la penitenciaría y le describió un supuesto episodio en el que él habría abusado de su hijo. Pero este episodio no venía de una entrevista con el hijo. Este episodio era un episodio fabricado enteramente por el psicólogo. O sea, él se inventó un episodio y se lo contó. El tipo se fue a dormir y después de rumiarlo un poco, acabó confesando ese episodio que sabemos que no podía haber ocurrido, pero que él declaraba recordarlo vividamente porque lo había fabricado el psicólogo. O sea, que es imposible que hubiera ocurrido. Entonces, claro, este es uno de los muchos efectos potencialmente peligrosos de las terapias, de este estilo de terapias no basadas. Y abrumador, abrumador que haya recordado que violó a sus hijas, abrumador que haya recordado, es que estamos hablando de cosas, si podemos recordar que hemos violado a nuestros hijos. A ver, probablemente este caso sea un poco extremo en el sentido que probablemente esta persona sea quizá más sugestionable el que pastor, la mayoría. Es decir, sí, no parece que sea tan fácil ni tan común, pero sí es bueno darse cuenta de que a fin de cuentas nuestro objetivo siempre es preservar, o uno de nuestros objetivos es preservar una sensación de consistencia, de coherencia, con lo cual nosotros muchas veces toqueteamos los recuerdos para que sean consistentes con la narrativa que tratamos de mantener acerca de nosotros. Pero muchas veces, pues cuando recordamos, pues yo qué sé, problemas de pareja o situaciones, pues muchas veces tendemos a adornarlo, muchas veces para quedar nosotros mejor, bueno, y esto es normal, es decir, a fin de cuentas, el soporte en el que la memoria se almacena es un soporte físico imperfecto y es un soporte donde, bueno, el soporte orgánico está sujeto a errores. Cuando las células se dividen, hay errores de copia. El soporte físico es imperfecto, no es un... De hecho, y por tanto, pues se puede degradar como cualquier otro. De hecho, hay una frase de tu libro que me encanta, que es, no sé si es parte de un epígrafe, que dice algo así como: somos seres racionales de los que toman raciones en los bares, ¿no? Sí, es decir, hombre, de los siniestros. Me parece tremenda y al final es eso, ¿no? Es como nos creemos como muy operativos, una memoria como muy perfecta, nos creemos como muy analíticos, muy racionales y detrás al final, pues... hay que tener cuidado y sobre todo cuando esto lo hacen profesionales, ¿no? Hablábamos de esto, del psicoanálisis. Por favor, muy breve, pero psicoanálisis, EMDR, psicologías humanistas, más, no sé. Son cosas muy variadas que yo no... Algunas se pueden aproximar y otras no. A ver, el problema con el psicoanálisis es que el psicoanálisis es como, ¿qué te digo yo? Como el cristianismo. No hay un cristianismo. Hay muchos cristianismos según el gurú de turno al que tú le reces. O sea, tienes los lacanianos, tienes los freudianos ortodoxos, que se supone que estos quedan pocos, pero bueno, tienes por ahí los que les gusta Melanie Klein, tienes por ahí cada uno en su mundo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, como el psicoanálisis no es más que especulación, pues acabas escogiendo en función del que más te resuena o el que más gracia te hace o el que más se te canta el culo, ¿no? Entonces, el psicoanálisis... Lo que sí creo que tiene es ese rango de mamá chunga de las pseudoterapias, porque al final casi todas las pseudoterapias hacen suya un montón de ideas del psicoanálisis, un montón de supuestos, como por ejemplo pues el inconsciente, que sabemos que en el sentido freudiano, en el sentido de una mente debajo de tu mente, no puede existir, y de hecho tengo por ahí una charla en la que, bueno, pues reúno las pruebas que hay de que lo que hay en nuestra conciencia, lo que en cada momento nosotros tenemos en nuestra conciencia, es la suma total de los contenidos de nuestra, llamémosle mente, porque nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, nuestro organismo no da para más, porque ya es que ya solo el trabajo de percibir, moverse en el espacio, mantenerse con vida ya es un movidón. Las constelaciones familiares son el psicoanálisis más tradiciones animistas tribales africanas, más pongo una jarta de droga, en las que este señor Bertie Hellinger, que es el tío que se lo inventó, pues es un señor alemán, como no psicoanalista, que se va a África en las misiones y supongo que se pone allí de algo hasta el culo. Y lo que decide es que, bueno, pues las constelaciones familiares son la idea de que tú eres un producto de los... Fíjate que es una idea que en un principio podría tener hasta cierto sentido, ¿no? Es decir, bueno, pues tus problemas vienen de tus interacciones familiares. De ese sí, a través del modelado, del aprendizaje, podría hasta tener como cierto... Salvo que un tío así te puede llegar y decir, pues que si tú tienes anorexia es porque tu abuela pasó hambre en la guerra civil, porque ellos creen que esos problemas de tus familiares se transmiten de alguna especie de mística memoria genética y la resolución es lo que llaman pues, constelar, que es cuando te pones a hacer un role-playing donde cualquiera que esté allí pues representa papeles de familiares tuyos y tú interactúas con ellos y resuelves cosas, se supone, pero que es un teatrillo, es un psicodrama en el que como tú experimentas emociones intensas, pues tienes la sensación de que estás haciendo algo.
Pero en realidad, para empezar, muchas veces ese énfasis que se pone en la infancia, en las experiencias tempranas, en la familia, no sé qué, no hay tanta prueba de que sea tan determinante, porque a fin de cuentas, cuando somos niños, nuestra familia es, a no ser que vivamos muy aislados, una parte del contexto en el que vivimos. De hecho, los niños pasan mucho más tiempo y hay Sí, al trabajos final muy con interesantes. compañeros, con profesores, con incluso... Claro, sobre todo con compañeros. Hay trabajos muy interesantes que evidencian que en el desarrollo de la personalidad, lo que es la personalidad de ser más extrovertido, más introvertido, más aplicado, menos aplicado, todas estas cosas, los padres no pintamos nada o prácticamente nada. Como os he dicho, pintamos un montón porque el 50% de la varianza de los rasgos de personalidad se explica por los genes que transmitimos. Por lo cual, pues, mis hijas, yo he influido en la personalidad de mis hijas porque tienen mis genes, junto con los de mi mujer. Pero el otro 50% de los padres no pintamos nada. Lo que pinta ahí, de acuerdo con la teoría de la socialización grupal, es los niños, los otros niños, porque los críos cuando están creciendo no quieren ser adultos, no se están preparando para ser adultos, lo que quieren es ser críos integrados en su grupo de iguales. Por eso el bullying es tan devastador. Entonces resulta que toda esta idea freudiana de que si tienes un problema psicológico es porque tus padres hicieron o dejaron de hacer cosas, no tiene ninguna base, ninguna prueba fehaciente, porque hay gente que ha tenido infancia maravillosa, infancia en el sentido de tener padres atentos, amantes, padres que los han cuidado, les han proporcionado tal, y son unos desgraciados. Hay personas con una infancia horripilante que han crecido para ser personas sanas y normales, y Exacto. hay toda la gama de posibles resultados. Hay una historia que me gusta mucho, que es un grupo de nenes supervivientes de los campos de concentración alemanes, que quedaron bajo la tutela de Anna Freud. Cuando los rescataron, los llevaron a Inglaterra, y estos son niños judíos que habían perdido absolutamente a toda su familia, y no solo eso, sino que además, pues conforme les iban matando a los adultos, pues iban quedando al cargo de otros adultos que a su vez los iban matando. Y estos niños, Anna Freud los describe como prácticamente salvajes, en el sentido de que no quieren interactuar con adultos, lógico por otra parte, pero que entre ellos son extremadamente amantes, se cuidan, se protegen, se aseguran los unos que coman. Y lo más interesante de este tema es que cuando luego en los años 80, 40 años después, se hizo un seguimiento de estos nenes, pues estos chavales, todos ellos habían crecido y habían tenido vidas plenas, normales, pues claro, sí, con los problemas y con las complicaciones que tenemos todos en nuestras vidas, pero no había ninguna diferencia entre estos niños y los niños británicos que no habían experimentado Exacto, ese tipo estos de... horrores. Claro, con esto no quiere decir que vas a un campo de concentración y te da lo mismo, evidentemente no. Obviamente, ¿no? Pero que no tiene Pero esa influencia que pretenden alegar y que por tanto le prestan tanta atención y que de alguna manera asumen como responsabilidad y realmente pues fórmula para generar la solución al problema, claro, ¿no? entonces los padres ahí, por ejemplo, una cosa muy, que yo creo que puede ser muy dañina es esta insistencia en la paternidad perfecta, porque si no eres un padre o una madre idóneo, pues tu hijo va a ser un desgraciado, cuando en realidad luego miramos la investigación y resulta porque, por ejemplo, los hijos de padres de parejas homosexuales están tan sanos como los de parejas No. heterosexuales, pese a que faltaría o un padre o una Sí, madre. eso sería Y otro melón enorme por abrir, porque ahí sí claro, que también habría, el tema de la paternidad sería un melón enorme, ¿no? De su los hijos culpabilidad. de familias monoparentales son exactamente igual de felices, los hijos de familias divorciadas pues, pueden experimentar problemas, pero esos problemas muchas veces no vienen de la separación en sí, sino que vienen de que a veces la separación puede repercutir en unas consecuencias económicas que haga que esos niños cambien de entorno y entonces vayan con otros niños. Eh, Vale. Hijos únicos contra hermanos, o sea, no hay una Sí, correlación con nada. no hay una Cada correlación, pero persona, se aplica, sí. Y al final ahí está el problema, ¿no? Y volviendo un poco al tema principal de esto, pues sí, bueno, el psicoanálisis de alguna manera, lo que decíamos, ¿no? Que al final pues se basa en ciertas cuestiones que no tienen ningún respaldo, como estabas diciendo, que muchas veces son incluso contradictorias a lo que se está demostrando. Y por tanto, bueno, por terminar, al final estas pseudociencias, o por llamarlo así, pero por desgracia hay psicólogos colegiados que la aplican, sanitarios. Bueno, vale. aquí la cuestión es, por cerrar el tema y poder pasar a otro tema también que no quiero dejarme en el tintero. Hay personas que también dicen, bueno, pero a mí me sirvió, ¿no? Es decir, que no esté demostrado no quiere decir que no sea verdad y a mí me funciona, pero Ramón, te hablo de psicoanálisis como te hablo de otras, de coaching, o te hablo de Reiki, o te hablo de Sí. lectura de manos, te hablo de horóscopo, es decir, si a mí me sirve, es decir, ¿qué podemos decir a alguien que dice es que no esté demostrado no quiere decir que no sea verdad? A mí me sirve. Así de alguna manera rápida, no sé. Pues mira, hay dos cosas, yo respondería dos cosas. Primera, y esta es más importante, si es por buscar estudios de eficacia,
hay estudios que avalan una cierta eficacia, una eficacia del psicoanálisis, por ejemplo, de las terapias psicodinámicas con la terapia cognitiva. Ahora bien, el problema es que esos estudios, y leí hace poco una revisión que me parecía muy interesante, que argumentaba que era posible que esos estudios dieran esos resultados porque en realidad lo que medían era precisamente los efectos terapéuticos comunes a todas las terapias. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier terapia, si tú vas a un entorno seguro y protegido en el que tú te enfrentas, te enfrentas no es la palabra, te sientas con una persona que te escucha, que te presta atención, que le importas, que es genuino hacia ti, en su interés, que no te juzga, eso ya de por sí puede tener un cierto componente terapéutico. Claro, una demanda muy típica entre personas que me llegan a consulta o que te lleguen a ti o le llegan a mucha gente. Me he pegado no sé cuántos años con un psicoanalista y sí, estaba bien, pero al final no me daba herramientas. Pero claro, pero fíjate, y estaba bien. ¿Qué pasa? Y aquí viene la parte importante. Que algo demuestre eficacia es un primer paso, pero luego tiene que demostrarse la validez del modelo donde eso se apoya. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, vamos a coger el caso del psicoanálisis, vamos a coger un terapeuta que dice el psicoanálisis funciona porque hacemos conscientes los conflictos inconscientes de la persona y entonces le ayudamos a resolverlo y entonces la persona, esa ansiedad, esa tensión, deja de experimentarle y se encuentra mejor. Y entonces tú le dices, vale, Pau, pero el inconsciente no existe. Entonces, claro, ¿cómo sabes que tu terapia ha funcionado si la razón por la que tú dices que funciona no es real? Claro, pero es yo te entiendo perfectamente. Aquí la O sea, cuestión no sabes lo que estás haciendo. Claro, el problema es que la gente dice, ya, pero a mí me sirvió. Y ahí viene la segunda parte. Si a ti te sirvió, puede ser por muchas circunstancias que no necesariamente tienen que deberse a la terapia. Puede ser, por ejemplo, un cambio a menudo buscamos y encontramos cambios en tu contexto que también explican tu mejora en el estado de ánimo. Y esto, ojo, que esto también nos pasa a los psicólogos que trabajamos desde modelos basados en la evidencia. Quiero decir, pues yo a veces he tenido casos en los que en la tercera y la cuarta sesión, pues la persona pues ha encontrado trabajo, se ha echado pareja, le ha pasado algo estupendamente cojonudo y se le ha quitado la ansiedad, se le ha quitado la depresión, se le ha quitado todo el problema, o lo que sea. Hay un caso que me parece divertidísimo que escuché, de una persona que al principio de la pandemia, al principio de la vacunación, tuvo una consultante que era una persona que trabajaba como enfermera poniendo vacunas y tenía una ansiedad enorme hasta el punto de que lo intentaba evitar porque le daba mucho miedo hacerlo mal y que, por tanto, pues pudiera causar daño a alguien. Hay un momento en el que las vacunas pues, eran parecían muy inseguras, no había mucha información, etcétera. Y entonces se le curó porque su responsable de servicio le dijo, mira, tus compañeros fulano, mengano, sutano han caído con el COVID, así que tienes que poner tú toda la vacuna. Y se pegó un día entero poniendo vacuna. Y exposición brutal y se acabó. Y esta persona dice, me vino un día y al siguiente me dijo, ya no tengo ansiedad porque he puesto 800 vacunas en un día y ya esta se me ha pasado todo. ¿Es mérito del terapeuta? Pues no. Bueno, Es que claro, también hay estudios que apuntan a que ciertas características del consultante favorecen el éxito de la terapia. Con lo cual es que no al final es una interacción, evidentemente, claro. Yo aquí, por concluir de alguna manera, yo lo que diría a la gente es, si hay un tratamiento que es eficaz, ¿no? También, un poco por resumir lo que tú también estás diciendo, mira, nos puede haber funcionado y eso no quiere decir que sea válido, que sea algo que volviera a funcionar, puede ser por millones de causas y al final, si algo sí que se sabe que funciona y tiene una explicación detrás, ¿para qué jugar un poco al azar, no? Claro, es que el problema es ese, cuando tú dices a mí me ha funcionado, tú no puedes explicar por qué, porque no lo sabes, porque la explicación supuestamente que se alega es como la MDR. La MDR es una terapia que ha demostrado eficacia en el tratamiento del trauma y eso es innegable. Por tanto, si una persona hace MDR, tiene más probabilidades de mejorar de todos los síntomas de ansiedad relacionados con el trauma. Pero ¿qué pasa? Que la explicación que hay detrás de la MDR, que es una reorganización de los sistemas cerebrales de la memoria y tal, eso no hay prueba por ningún lado. Entonces, una explicación posible, que es además mucho más sencilla, es que en la MDR, mientras tú estás haciendo todo el numerito de mover el dedo, o de tocarle las palmas al paciente, o de cantarle o las castañuelas, el paciente se está exponiendo en imaginación. Y nosotros sabemos hace un montón de tiempo que la exposición en imaginación es eficaz para la ansiedad. Claro, totalmente. Con lo cual, ¿es eficaz la MDR? Sí lo es. ¿Es eficaz por lo que dice que es eficaz? Probablemente no. Y además hay un tratamiento que es la exposición en imaginación que va más al grano, que te ahorras toda la parafernalia y de alguna manera te garantiza la solución al problema. Entonces... Claro, es que además hay una cosa que es muy interesante, Teresa, es que la MDR en los estudios que demuestra eficacia, siempre demuestra una eficacia comparable con el tratamiento conductual. O sea, nunca demuestra más eficacia. O sea, no hay ningún estudio que clara y diga, no, la MDR es mejor. No, la MDR es igual de buena. Como poco igual. Claro,
Claro. El tema es decir, pues es igual de buena, a lo mejor no es por las cosas que le hacen diferente de los otros tratamientos, a lo mejor es por las cosas que le hacen igual, por las partes comunes con los otros tratamientos. Y es un tema muy interesante, porque claro, ¿es la MDR una pseudociencia? No. ¿Por qué? Pues porque la investigación de MDR se hace de acuerdo con las normas del método científico y desde el principio una cosa que hay que reconocer la Francine Shapiro es que ella pues, ha puesto su hipótesis a prueba, etcétera. Claro, ¿qué pasa? Que ha encontrado eficacia y se ha olvidado, creo yo, de la importancia de que el modelo de detrás que tenga una consistencia. Mostrado. Ahí claro. está. Ahora, ¿es una pseudociencia? Yo no la tildaría de pseudociencia. Yo la tildaría a lo mejor de mala ciencia o, como tú dices, pues recomendaría sencillamente hacer exposición en imaginación o un tratamiento conductual convencional y ya. Pero ahora, pseudociencia, yo no la pondría en el mismo saco que, por ejemplo, yo pondría a las constelaciones familiares o a la Gestalt, por ponerte un ejemplo. Claro, además, por ejemplo, una técnica de la Gestalt que acabas de nombrar y me gustaría pues que al final se sepa, ¿no? Es como las técnicas que son de fomentar el enfado, desahógate, lo típico de, por si alguien ha ido a terapia y lo ha vivido esto, ¿no? Pues hay una silla y entonces ahí está tu padre y entonces tú visualiza y grítale, ¿no? Y saca toda la rabia, dile todo lo que nunca le has podido decir, dile todo lo que nunca... Y como que esa catarsis de sacar el enfado que nunca has podido sacar, de alguna manera te calma, te relaja. Y al final la ciencia lo que dice es que justamente todo lo contrario. El enfado, la agresividad lleva a agresividad y hay estudios que lo corroboran, que si de alguna manera tú te enfadas, es más probable que luego generes agresividad y que de hecho vaya en escalada. Que si a ti te refuerzan esa conducta de explotar y te dicen muy bien, lo estás haciendo muy bien porque esto es lo que hay que hacer, porque ahora te vas a sentir mejor y tú lo que estás haciendo es confundir el cansancio, tú te vas a un sitio a pegar gritos y a dar martillazo a las paredes. Ahora, por ejemplo, en Madrid incluso se ha puesto de moda, lo digo porque también la gente entienda esto, que es una moda y las salas de romper cosas y están ahora como en auge. Yo lo he escuchado como digo, no puede ser verdad. Sí, se han puesto como de moda unas salas donde tú entras y rompes cosas, que dan ganas de ir como por divertirte, pero que la gente entienda que esto no es verdad que sea terapéutico, porque como tú dices, al final te están reforzando la conducta, nuestras conductas se mantienen, como se sabe, por refuerzos de alguna manera y el refuerzo positivo a que, oye, qué bien lo estás haciendo, sigue. Y además el cansancio, ese agotamiento es un refuerzo negativo que elimina el malestar y de alguna manera es como, qué bien me he quedado, ¿no? Todo eso no elimina la agresividad. Por tanto, si quieres divertirte, ve a esas salas, ¿no? Yo recomiendo, pues podemos ir y romper cosas por pasarlo bien. Pero no es claro, pero no te engañes que lo que estás haciendo no es reducir tu ira, al contrario, lo que estás haciendo es reforzar la conducta de manifestación violenta de la ira. Si tú quieres aprender a gestionar la ira, a manejar la ira, lo que tienes que hacer es analizar esa ira, en qué contexto se produce y por qué se produce, antes de meterte a romper cosas, porque probablemente romper cosas lo que va a hacer es más probable que tú en un futuro, ante una situación de ira, reacciones precisamente con este tipo de conducta. Esto lo explica muy bien Carol Tabris en un libro que se llama Ira, la emoción incomprendida, donde habla muchísimo de la investigación acerca de esto, etcétera, y muestra que la catarsis, que es otra idea, pues también freudiana en su origen, como casi todas las ideas terribles en psicología, pues no tiene ninguna prueba detrás de que sea cierto. Pero son populares porque son literarias. Es que subestimamos constantemente cuánto nos gustan las historias, y en la literatura de autoayuda siempre está la historia, la anécdota. En la psicología pop, los libros estos de psicología pop que luego al cabo de unos pocos años hay que tirar a la basura porque resulta que todos estos hallazgos científicos no eran tan relevantes, siempre hay historia inspiradora y mierda. El mundo del coaching y toda la mitología esta del pensamiento positivo, de los cojones y todo esto, se apoya siempre en historias porque los seres humanos estamos muy predispuestos y debilitamos, y hay investigaciones chulísimas al respecto, yo hablo de esto en el segundo libro, a creer más las cosas cuando vienen en un formato de una historia convincente. Las historias son emotivas. Nosotros no razonamos igual cuando estamos sintiendo, experimentando una emoción importante. Y esa es, creo que, la clave de la persistencia y de la durabilidad del psicoanálisis, pese a que en realidad ninguna de sus ideas centrales tiene la menor prueba de ser válida. Sí, y de otras corrientes también como más emocionales, ¿no? Como tú dices, que al final es como que me siento como más bonito, es como más romántico, ¿no? Esas ideas más románticas, claro, no es nada romántico coger y ponerte a hacer un análisis, como dices tú, un registro de tus pensamientos y frívolo y sentarte a analizar, pues queda menos romántico, pero de alguna manera hablar a una silla es como una cuestión que, bueno, parece hasta una aventura, estas cosas ¿no? me dan mucha vergüenza.
Yo lo reconozco, es que a mí me da muchísimo pudor las tonterías que hay que hacer a veces en esos teatrillos que se montan, ¿no? Esos psicodramas, que claro, es lo que te digo, pues te sientes cansado, sientes, experimentar emociones. Por ejemplo, si lloro es que me estoy curando, pero si lloro es que Qué me estoy bueno. curando, ¿eso por qué? ¿Eso Claro. por qué? Hombre, algo estoy haciendo, ¿no? Algo cambia. Algo, Claro, eso era como si picas que te cura, dices tú. si picas que está curando, bueno, depende, ¿no? Bueno, Ramón, aquí nos queda poco tiempo y sí que hay Ujú. cositas de tu libro que me gustaría nombrar. La frase que he dicho antes, ¿no? De somos seres racionales de los que toman raciones en los bares. Y esto de verdad que para quien nos esté escuchando, nos creemos súper racionales. Y de hecho hay algo muy curioso, ¿no? De que entendemos que nosotros al menos es uno de hecho de los sesgos con los que el ser humano lidia, que es el hecho de que nosotros nos creemos, pues, que yo al menos, a ver, sí, la gente sí, ¿no? Pero bueno, yo no, yo me considero una persona muy racional, yo analizo, yo llevo las cosas, por ejemplo, si yo tengo una teoría mantenida en el tiempo, es que soy una persona consistente, que lees, que al final pues me he informado bien y cada vez la hago más sólida, en cambio si lo hace el otro es que es una persona cerrada, no hay forma de hacerle entender. Si yo cambio de opinión, es que claro, soy una persona abierta a cambiar de opinión, flexible, que escucha. Que el otro cambia de opinión es un veleta, al final es que le manipulan, se deja influir. Nos creemos muy, 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 muy racionales y me encantaría que, no sé, de alguna manera expliques cómo el cerebro nos juega malas pasadas y que es pues a nivel de los sesgos, los heurísticos y realmente en una como una caída, una cascada, ¿cómo nos engañamos y por qué lo sostenemos? A ver, esto es delicado, porque corres el riesgo de acabar dando un mensaje que no es el que quieres dar, que parece que es que no acertamos nunca. Eso tampoco es cierto. O sea, que decir, los seres humanos a Exacto. menudo razonamos correctamente y somos capaces de llegar a conclusiones acertadas, porque si no, pues no estaríamos aquí. Que decir, tú y yo, tú estás en Benidorm, yo estoy en Barcelona, estamos hablando y viéndonos a través de unos aparatos que a cualquiera que se lo hubieras contado hace un año le habría parecido hechicería y que de hecho probablemente ni tú ni yo, de luego yo no, podemos Sabemos presumir de entender explicarlo, sí. completamente exactamente cómo funciona, cómo puede ser que yo esté viendo tu imagen moverse en tiempo real en la pantalla. O sea que nuestra forma de analizar el mundo, de comprender el mundo, es a menudo correcta. Vamos a partir de esa base. El problema es que precisamente porque a menudo es correcta, es fácil abandonar un sano escepticismo con lo que uno cree. Y ahí es donde entran los errores, y es donde entran los secos, y es donde entran todas estas cosas. Hay una distinción que se suele hacer, que son la diferencia entre heurísticos y sesgos, que es una distinción básica, y el heurístico es una regla, un atajo que seguimos frecuentemente y funciona. Y precisamente lo seguimos porque la mayor parte de las veces funciona. Y de esto también hablamos en el libro sobre persuasión. La persuasión explota cierto heurístico precisamente porque en general son buenas ideas. Por ejemplo, es fácil persuadir, más fácil persuadir a la gente de que haga algo si todo el mundo lo está haciendo. Pero es que a menudo, y especialmente en el entorno en el que nos desarrollamos como especie, hacer lo que hacía el resto de miembros de nuestro tribu o de nuestro grupo era una buena Sí, idea. al Si final es todo el algo que mundo, nos ha pues, ayudado a sobrevivir. Son ahí reglas está, que son exacto. potentes porque nos ayudan a ¿Qué sobrevivir. pasa? Que las reglas nunca son perfectas y entonces a veces seguir esos heurísticos nos puede llevar a error. Y luego está el sesgo, que es un error sistemático. Es sistemático en el sentido que se comete siempre en la misma dirección, bien porque subestimas una información o porque sobreestimas una información o porque, como en el caso del razonamiento motivado, porque retuerce esa información para que llegue a las conclusiones que tú ya de entrada quieres llegar, precisamente por ese afán de mantener consistencia. Entonces nosotros buscamos explicaciones a todo y cuando encontramos una explicación que medio nos convence, la convertimos en una parte de nuestra identidad. Y eso hace que sea más difícil el modificar esta explicación cuando hay una prueba de que estamos equivocados. Pero ojo, esto también depende, y por eso quiero volver a hacer énfasis en que es que parece que, es que somos gilipollas y tampoco es eso, Totalmente. de cuánto has invertido en esa creencia. Quiero decir, si a mí mañana, por ejemplo, hay un experimento chulísimo que lo cuento mucho porque es que me encanta. Si yo a ti te doy un dato histórico sobre una figura histórica que a ti te da igual, yo qué sé, por ejemplo, hay una leyenda urbana de que George Washington, el fundador de los Estados Unidos, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, tenía los dientes de madera, ¿no? Que tenía una prótesis de dientes de madera. Ujú. Si yo a ti te digo, pues mira, resulta que esto no es verdad. Los dientes de Washington tenía varios dientes postizos de diferentes materiales para ti, pues te suda todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que como te da igual, no es una parte de tu identidad, pues tú mañana llegas y dices, pues resulta que yo pensaba que tenía los dientes de madera, pero estaba equivocada, era esto otro. Y ya está. Sí, pero Y no no hay te, problema. no te supone ningún problema cambiarlo. Ahí está. Si a mí mañana, por ponerte un ejemplo, me demuestran de una forma irrefutable, por ejemplo, que todas las leyes del aprendizaje que yo
como psicólogo conductual, considero que son la base de la explicación del comportamiento, y me dicen, Paulo se lo inventó todo, Skinner se lo inventó todo, el condicionamiento operante no existe, el condicionamiento clásico no existe, no existen los procesos de discriminación. Me cago en mis muertos, porque yo ahí sí he hecho una inversión, no solo porque mi práctica como profesional se basa en, Sí, en estas ideas, sino porque además yo públicamente me he comprometido con esto. Cuanto totalmente. más has invertido, tanto a nivel de dinero y tiempo como a nivel de energía y a nivel de apoyo público, más difícil es que esa idea cambie. Por eso cuando decimos, es que la gente no cambia de opinión, hay que meter, como en todo en psicología, depende. Hay Es, opiniones que no nos cuesta trabajo cambiar y hay Obviamente, opiniones... cuanto más estemos implicados con la idea, más difícil. Pero sí que es cierto que Exacto, hay un montón de sesgos que parece que al final, pues como tú dices, obviamente que somos seres racionales y tenemos una parte racional, analítica, pero tenemos otra parte muy emocional que nos impulsa. Por exacto. ejemplo, de alguna manera hay una cuestión que es el entumecimiento psicológico, ¿no? Es que son cosas que llaman la atención y que al final se conocen, y en el campo de la persuasión también, de, por ejemplo, la frase de Stalin de un hombre muerto es una desgracia, 1 millón de hombres es una estadística, ¿no? Y de alguna manera esto se puede Eso. utilizar a través de, por ejemplo, una ONG sabe que va a recaudar más dinero si pone una imagen de un niño en concreto, específico, cuenta su historia Eso frente es. a 300 niños que de alguna manera, en realidad, jope, si yo puedo ayudar a 300 niños y dono X dinero, pero directamente se sabe que lo normal y lo demostrado es que daremos más dinero si es un niño. Hay ciertos sesgos que son emocionales, son impulsos, ¿no? Y mira, hay otro que me encanta, Ramón, la retrospección idílica. El todo, siempre estamos y lo vemos en la calle constantemente. Parece que siempre en el pasado fue mejor, ¿no? Antes podíamos jugar en la calle, antes sí que estábamos bien, antes disfrutábamos de las relaciones sociales, antes todo a nivel de seguridad, a nivel social, a nivel de todo, el amor era mejor, el sexo era mejor, ser niño era mejor, todo era mejor. Y de alguna manera no es verdad, y es un sesgo que al final la retrospección idílica de que nos cuesta. Me encantaba un ejemplo del libro que hablaba de un estudio, ¿no? Te preguntaban la expectativa de un viaje, luego en el momento cuánto lo estabas disfrutando y posterior, ¿no? Expectativa antes lo estaba disfrutando de 10, o sea, creo que lo voy a disfrutar de 10, luego lo estoy disfrutando de 6, pero luego cuando lo recuerdo lo vuelvo a recordar como que fue de 10, ¿no? Entonces, al final nos sesgamos, lo que hablábamos antes, Porque la queremos que la memoria. historia que nos contamos sea bonita. Queremos que la historia que nos contamos sea una historia en la que además nosotros quedemos más o menos bien, eh, tenga sentido, apreciamos que haya una lógica en el porqué de nuestras acciones y por tanto aquello que encaja con lo que ya creemos lo vamos a preferir porque nos permite encajarlo con más facilidad en las creencias que nosotros ya tenemos. Porque piensa también una cosa, si yo estoy equivocado en X, ¿en cuántas cosas más estoy equivocado? Y si estoy equivocado, ¿cuántas cagadas he hecho? ¿Qué errores puedo haber cometido? ¿Cuánto daño puedo haber causado a mí o a otros? Es muy incómodo. Y a fin de cuentas nosotros intentamos evitar ese malestar, como cualquier otro organismo. Entonces, claro, el problema no es que no seamos racionales. La coña de Siniestro Total me encanta Sí. porque lo que hace es criticar esa idea, ¿no? de que todo el mundo es racional, todo el mundo sabe lo que está haciendo, todo el mundo hace las cosas porque quiere, en el sentido de un porque quiere que lleve implícito un comprendiendo perfectamente las consecuencias de sus acciones, no sé qué, no sé cuánto, cuando la realidad es mucho más compleja y es mucho menos limpia y la gente muchas veces no sabe por qué hace las cosas en el sentido de que puede haber elaborado una explicación de su comportamiento que luego no es Eso es lo que, claro, los eso es motivos lo a los que van. interesante. Pero esa explicación que ha generado a lo mejor protege su imagen de sí misma como una persona buena, una persona decente, una persona que hace las cosas a lo Es mejor una que puede, especie de etcétera. autoengaño. Me gustaba además mucho que siempre decimos, no, es que me ha comido la cabeza, me comen la cabeza, o es que me lo ha metido Y es como, nos engañamos solitos muchas veces. No hace falta que venga nadie a comernos la cabeza. Y como decías tú antes, lo de vendernos la burra es porque hay una burra que queremos comprar. Y aquí, por terminar, es algo que me interesa mucho, ¿no? Porque esto protege el ego, protege nuestras ideas, protege nuestra identidad. Pero ¿qué narices hacemos en la era de la información, con más información que nunca, creyendo en cosas como que la Tierra es plana, creyendo en cosas como una conspiración mundial, como que siempre parece que nos encanta montarnos unos pitostios muy grandes Pero sobre... es que hay beneficio en eso. Tú piensas que el que tiene esta creencia está obteniendo beneficio de esa creencia. Obtiene una explicación a una situación que no entiende bien y gana una reducción de la incertidumbre. Y la incertidumbre no nos gusta nada.
obtiene muchas veces apoyo social y refuerzo social de otros que piensan como él. Esa sensación de pertenencia a un grupo es muy guay. Obtiene una sensación de superioridad, de yo soy muy listo y yo sé la verdad, no como vosotros, que sois, pues eso, gente borregos, que sois Estáis eso, dormidos, ¿no? durmientes, en fin, pues estas mamarrachadas que dicen, ¿no? Quiero decir, es que hay muchos beneficios, porque de nuevo, es que la gente cuando hace estas cosas, y eso sí es una de las metas que yo tenía al escribir este libro, es que la gente se diera cuenta de que no hay que estar loco, ni hay que ser tonto, ni hay que estar perturbado de ninguna manera, que es que estas creencias tienen una función y dado un contexto adecuado, cualquiera Sí, podríamos no desarrollar. no es una cuestión de frikis. No, joder, pues si es Exacto. que parece que sea una cuestión de alguien que, pues, que está, se le ha ido la chota, ¿no? Pero no, de alguna manera es que puede haber alguien, un médico, me refiero a un médico por decir alguien que normalmente se basa en ciencia, en evidencia y de repente creen cosas que dices, pero si es que Bueno, el otro día eres estuve una en un persona de debate con un ciencia. médico homeópata, pero el otro día estuve en un Claro, debate con un médico homeópata y los científicos, las personas de ciencia son personas como todo el mundo y eso quiere decir que son tan propensos a veces a creerse sus propias teorías y a enamorarse de sus propias teorías, etcétera, tanto en como el contra de la demás. evidencia y de la ciencia. Dices, eres una persona de ciencia y luego es como, no cuadra, ¿no? Y al final detrás de todo esto está, pues, que no seamos seres racionales en una gran parte de nuestra existencia, pero No, que no, sí claro, que, simplemente que cuando sentimos una reacción emocional ante algo, cuando algo nos gusta demasiado, creo que es un buen momento para pararse a pensar, ¿me estaré yo comprando una mira, burra? ¿Me estaré yo? qué bueno, Ramón. Esto para terminar, obviamente, claro, por aliviar un poco el dolor a la gente que nos escucha, vale, puede que nos estemos engañando, comprando burras, yo qué sé qué. Un par de consejos, ¿no? Porque hay cositas que nombras en el libro, como lo que acabas de decir, aceptar la emoción, pero cuestionar lo que piensas. También, una cuestión que me interesa mucho es ese gris entre escepticismo y cinismo. Es como, porque ahora, claro, ya parece que hay que dudar de todo, pero al mismo tiempo tampoco nos volvamos locos, que tampoco, como tú dices, es que ahora todo el mundo parece que esté aquí queriéndonos. Entonces, ¿cómo encontramos ese gris entre escepticismo, cinismo, la figura del abogado del diablo? Es decir, todas estas técnicas que tú planteas un poco en el libro como para ayudarnos a no caer en tanta... Es muy complicado y desde luego hay que aceptar que no siempre van a funcionar y que a veces pues vamos a equivocarnos, ¿vale? Entonces, yo creo que hay un par de cosas que pueden servir para vigilar este tipo de cosas, sobre todo en medios como las redes sociales, que la verdad es que cada vez me voy separando de ellas, donde abunda tantísimo este tipo de bulos y de desinformaciones. El primer lugar es darse cuenta de esto está pensado, esto que estoy viendo, esto que estoy recibiendo, esta información, está pensada para que yo me cabre, está pensada para que yo me indigne. Sobre todo la indignación es la emoción que más se suele explotar, ¿no? Pero el miedo, eh, la pena. Si estoy sintiendo una emoción muy intensa, probablemente sea bueno esperar, enfriarme y entonces mirarme con calma las cosas. En segundo lugar, desarrollar un hábito de comprobar. Y claro, parte de con lo que se juega en esta era de la información es precisamente con que no es posible comprobar todas las informaciones que te llegan. Tienes que aprender a discriminar fuentes más o menos fiables, y aún así todo es bueno comprobar esas fuentes, de fuentes que no lo son. Claro, aquí está un problema adicional, que es que muchas veces las fuentes que no son fiables, pero como lo que nos cuentan nos gusta, Y que además pues hay nos da otros igual. muchos que piensan igual y cuando buscas encuentras más y al final eso también confirma. Entonces Efectivamente. es muy complicado, pero me parece muy buena pauta, pues eso, lo O que sea, tú dices. busca sobre todo eso. Primero, hay una reacción emocional en ti, hay una sensación física fuerte, me estoy engorilando, me estoy cabreando, estoy leyendo esto, estoy pensando, estos hijos de puta, párate, párate. Te están engañando. Posiblemente, quizás sea verdad, quizá no, pero párate, antes de compartirlo, antes de mirarlo, y ojo, todos hemos caído aquí, yo también he compartido cosas que luego me han dicho, esto no es verdad, Ramón, y todos hemos caído aquí. En segundo lugar, verifica. Si algo es muy sorprendente, si algo está muy fuera de lo normal, si algo es muy llamativo, míralo, porque muchas veces resulta que 2 segundos en Google y dices, nadie más que este medio está difundiendo esta información, no hay ninguna verificación, en temas de salud y de ciencia no se citan estudios, no se nombran los estudios, o sea, Sí, hay estudios, pero no se refieren al estudio concreto. Siempre hay ciertos indicios que, una pequeña investigación, no hace falta obviamente porque si no, no en merece. realidad, Teresa, si lo quisiéramos reducir a una sola cosa, a una sola pauta, al final todo se reduciría a parar un momento.
a no reaccionar inmediata, instintivamente a cada información que nos llega. O sea, si yo tuviera que resumirlo todo en una sola pauta, yo te diría parar, parar, Qué bueno, hay una parar. frase que a mí me encanta que es reacciona más lento, piensa más rápido, ¿no? Es como Exacto, no reacciones y piensa, exacto, analiza, piensa un poco, aunque sea un segundo, date un margen, que no tenemos prisa, no tienes prisa. exacto, Qué bueno, Ramón. exacto. Pues de verdad, increíble. Es que este libro es una joya, lo recomiendo a todo el mundo porque me quedo Muchísimas gracias. con 300 cosas que hablar. Es muy interesante pues todo lo que hay detrás, ¿no? De cómo nuestra parte emocional, que es indudable, nos juega malas pasadas y tampoco nos tenemos ahora que abrumar y vivir asustados como que todo lo que creemos es que estamos autoengañados, pero que sí que al menos tomar conciencia de que somos mucho más emocionales de lo que creemos, que somos más impulsivos, que reaccionamos mucho y que de alguna manera no todo lo que hacemos está en realidad tan justificado por una razón pura como creemos, sino que muchas veces es mucho más emocional y bueno, pues nos juega o nos puede jugar muy malas pasadas, podemos ser personas muy racionales y estar creyendo una completa y soberana Mierda. gilipollez o mierda, ¿no? Como dices tú. Y no pasaría nada, todos lo hemos hecho, todos hemos creído en mierdas y bueno, eso es lo bonito y al mismo tiempo lo humano, ¿no? Así que, Eso es. dicho esto, Ramón, siempre hay una pregunta que hago, que yo sé que la respuesta es sí a la primera parte de la pregunta, que es, en caso de llevar tatuajes o llevar algún tipo de frase, de algo en el cuerpo, yo sé que eso es que sí, pero en segundo lugar yo preguntaría, si tuvieras que hacerte uno a día de hoy o hubiera una frase, un lema que describiera a Ramón Nogueras o que describiera algo que quieras transmitir al mundo, una frase, una palabra, ¿cuál sería? ¿Cuándo es el segundo desayuno? ¿Cuándo es el segundo desayuno? Sí, 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 porque francamente iba a decirte alguna cosa así muy épica, muy estoica y muy tal, porque a mí me gusta mucho el estoicismo, al igual que a Me he ti, y hay quedado con muchísimas ganas de hablar de estoicismo y sé que los tatuajes citas que y... llevas también son estoicos, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que de un tiempo a esta parte, cada vez más considero que los hobbies del Señor de los Anillos son un modelo de conducta. Y son un modelo de conducta porque yo creo que son gente que sabe cuáles son las cosas importantes. Y cada vez me parece que ese modo de vida que ellos describen es más deseable. Entonces yo creo que los hobbies al final se preocupan de las cosas que son importantes, que es comer, descansar, pasar tiempo con los colegas, hacerse regalos, ponerse a veces como la greca y tal. Hay un montón de cosas que la épica, la gloria, las grandes gestas y no sé qué, la mayoría de ellos miran y dicen, madre mía, qué palo. ¿Sabes cuándo es el segundo Qué desayuno? Y yo pereza, qué pereza. cada vez, cada vez me voy enfocando en ello. Entonces yo si me tuviera que tatuar ahora mismo una frase, porque tengo pensado dos tatuajes más que espero poder hacerme dentro de poco, no tienen nada que ver con esto. Tampoco son frases. Ahora yo si Pero no te yo tatúas eso me sentiré defraudada, o sea que ahora te toca Pero tatuártelo. ¿cuándo es el segundo desayuno y una cara de un hobbit zampándose una hamburguesa o algo así? ¿Cuándo es el segundo desayuno? Eso me molaría mucho. Porque sí, Con tengo lo, tatuajes con lo de la relacionados con el hamburguesa estoicismo. me has ganado, con lo de la Pero ¿cuándo hamburguesa. es el segundo desayuno? Filosofía de vida fina filipina. Increíble. Que lo más importante, como diría Marco Aurelio, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. Y a veces se nos olvida que lo más importante es ser humanos, disfrutar de la vida, que esta vida se acaba y al final la música dejará de sonar y bailemos, ¿no? Mientras suene. Así que nada, Ramón, lo dicho, gracias por todo. Estoy segura que te volveré a invitar para hablar de ese segundo libro y para hablar de estoicismo y muchísimas cosas más. Lo dicho, millones, millones de gracias. Dime dónde pueden encontrarte, quien quiera encontrarte. Bueno, pues mi página web se llama sesgodeconfirmación.com y ahí es donde se pueden encontrar pues artículos, vídeos de conferencias, colaboraciones como la que estoy haciendo aquí contigo. He estado muy activo en redes sociales, pero la verdad es que de un tiempo a esta parte también, de un tiempo reciente a esta parte, estoy reduciendo bastante mi presencia ahí porque estoy ya bastante cansado y bastante harto de ellas. Entonces yo empezaría por la página, por el blog, segodeconfirmación.com y ahí se pueden encontrar pues vídeos si quieres ver los libros, todo eso se puede. Perfecto, Ramón. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Teresa.